había robado los niños a alguien. Recuerdo haberle pedido a Lidia todas las explicaciones que pude del tipo ¿a qué estamos jugando? Y siempre fue muy categórica y me aseguró que era la madre. Insistió en que era la madre de los niños, entonces quisimos saber por qué las pruebas daban mal. Parecía que solo la ciencia daría respuestas. Por pura casualidad las produjo cuando los fiscales tropezaron con una pista nueva y crucial para el caso. El asistente del fiscal encontró un artículo en la revista de medicina de New England acerca del quimerismo y no sabía si tenía relación con el caso. Quiso que lo leyera. Claro, no soy médico, lo leí. Era un artículo muy extenso, usaba mucha terminología médica, pero parecía, por lo poco que entendí, que tenía que ver con nuestro caso. Por primera vez surgió la pregunta: ¿es posible que Lidia fuera quimérica? Lidia y su abogado volvieron al juzgado. El juez aceptó posponer la audiencia para que ellos buscaran más datos. Por pura casualidad, las historias de Lidia y Karen se cruzaron. El artículo del Medical Journal había sido escrito por los médicos de Karen Keegan, que habían hecho un descubrimiento muy importante. Mis 2 hermanos y también mi madre donaron muestras de sangre que fueron enviadas a Boston. Eso fue muy importante. Fue el punto culminante. Estas pruebas resultaron claves. La comparación del ADN de distintos miembros de la familia condujo a un extraño resultado. Parecía que los hijos de Karen eran descendientes de su esposo y su hermano. En otras palabras, era casi como si juntaras Claro. al hermano con el esposo de la paciente. Sí. Surgían claramente esos 2 hijos. Sí, y con esa eso... fue la pista. Entonces sí, Sí. nos miramos perplejos y empezamos a pensar, oh Dios, ¿cómo puede ser? Recuerdo que ese día vino y dijo, tuvimos suerte. Descubrimos que su hermano tiene el ADN que no está presente en su sangre, pero sí en la de sus hijos. Estamos convencidos que es el ADN de su padre y sabemos que sus hijos son parte de una familia más grande y por lo tanto también parte de su ADN. Karen debía tener ese ADN oculto en alguna parte del cuerpo. ¿Pero dónde? Los médicos ya estaban estudiando su tiroides, su vejiga, su piel y su cabello. Hicieron un hallazgo en la tiroides. En este caso, o análisis, descubrimos que su cabello y sus tiroides eran muy distintos genéticamente. No entendíamos por qué. Era casi como si esta mujer fueran 2 individuos. Algunos de sus cabellos tenían un tipo de información genética y otros tenían uno distinto, la mitad de esa información genética. Y en el caso de otros, de sus tejidos, ocurría lo mismo. Por fin tenían la prueba que necesitaban para demostrar que Karen era quimérica, pero pruebas aún más detalladas le indicaron que estos 2 tipos de ADN estaban presentes en todos los tejidos de su cuerpo. En la mayor parte de sus órganos, la mayoría de las células tenía un solo tipo de ADN, y solo unas pocas tenían el ADN secundario. Y solo en algunos tejidos como el de la tiroides, ese ADN secundario pasaba a un primer plano. Esta doble información genética es casi... Heredamos mitad y mitad de nuestros padres, pero ella heredó el total de los 2. Es casi como 2 individuos. Karen Keegan es 2 personas en una. Y en sus tejidos, a veces, predomina una de las informaciones genéticas, y en otros tejidos, la otra información genética es dominante. Es casi como en los mellizos o siameses, pero en su caso, en lugar de melliza o siamesa, era solo un individuo. Karen es quimérica por la fusión de 2 óvulos fertilizados. La fusión ocurrió al principio, en algún momento de los primeros 4 días. Si hubiera sido después, los embriones habrían desarrollado tejidos y un sistema nervioso, y Karen habría sido 2 gemelos siameses.
En su caso, los 2 embriones eran femeninos. Si uno de ellos hubiera sido masculino, Karen sería hermafrodita, como el bebé de Texas. Es muy raro si lo piensas. Estoy de acuerdo con eso. Es muy peculiar y única. Realmente atípica esta situación. Lo es. Hay muy pocos casos registrados alrededor del mundo. El quimerismo es un fenómeno poco comprendido. La causa exacta de la fusión de 2 óvulos fertilizados en el útero sigue siendo un verdadero misterio científico. No sabemos exactamente qué factores producen este fenómeno en el útero. Uno de los fenómenos más desconocidos en la biología, en mi opinión, es la causa del quimerismo. Es desconocida. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Sí. Creo que no comprendemos por Actualmente completo. estamos empezando a entender algo que, si uno es creyente, quizás solo Dios sabe, tal vez. Resuelto el caso de Karen Keegan, los médicos del Hospital Beth Israel fueron advertidos de otro posible caso de quimerismo. Tras recibir llamados del abogado de Lydia, aceptaron estudiar su ADN. Hoy realmente parece ser muy poco común. Tuvimos esta experiencia en un periodo muy breve y pudimos resolver el caso de Karen y un segundo caso menos de 2 años después. Como en el caso de Karen, la primera prueba que hacen los científicos es con la sangre de Lydia. Una de las pruebas que hizo nuestro laboratorio fue estudiar sus glóbulos rojos para verificar si tenía o no una población mezclada o quimérica de glóbulos rojos. Es una manera de detectar el quimerismo a nivel de análisis de glóbulos rojos. En el caso de Lydia, no encontramos presencia de glóbulos rojos quiméricos en la sangre. No tenía una mezcla de 2 tipos diferentes. Pero los médicos ya habían pasado por esta etapa con Karen. Sabían que el análisis de sangre era solo el primer paso. Necesitarían hacerles más pruebas a Lydia y su familia. Sobre todo necesitaban tejidos de Lydia, de su piel y su cabello, y si era posible de sus órganos. Estos exámenes son largos y complejos. En el caso de Karen, el diagnóstico definitivo tardó años en llegar. ¿Llegaría a tiempo la respuesta en el caso de Lydia? Lydia tuvo que volver al juzgado para enterarse de si finalmente era aceptada como la madre de sus hijos. El tiempo se acababa, pero los científicos que analizaban su rastro de quimerismo aún no habían terminado. Lo que sí encontraron fue un vínculo claro entre el ADN de sus hijos y el de su propia madre. Como en el caso de Karen Keegan, el ADN coincidía con el de otros parientes. Este hallazgo, unido al registro de los 2 primeros partos de Lydia, fue presentado como prueba de que Lydia era realmente la madre de los niños. La prueba hizo efecto. El juez, que al principio se había cuestionado si Lydia era la madre de los niños, ahora admitía que se había equivocado al dudar de ella. Durante más de 1 año, Lydia vivió con el temor de que le quitaran a sus hijos. Cuando dijo eso sentí que se me caía el corazón. Entonces pensé lo cerca que estuve de perder a mis hijos. Y comencé a gritar en el juzgado. Creo que si el ADN del niño hubiera coincidido con el de ella, le habrían quitado a los chicos. Sentí un gran alivio. Ahora me siento bien. Dios me ayudó, me dio a mis hijos, recé todos los días. Cada minuto del día sentía que rezaba para que esto terminara. La prueba de ADN es muy influyente en casos de delitos. Miles de científicos forenses son contratados para buscar coincidencias entre ADNs hallados en escenas de crímenes y un sospechoso. Pero ¿y si el criminal es quimérico? Puede haber casos de violación en los que analizan el ADN
del esperma hallado en la mujer violada, y el violador puede quedar excluido si se basan en su análisis de sangre. Si cometieran el crimen perfecto, la información del ADN, de la sangre, de la escena, puede no decir nada. ¿Quién es más alto? Yo. No lo sé. Vamos a ver. Tras 2 años de agitación, Lydia y Jamie tratan de volver a encarrilar su vida. Están juntos otra vez y quieren empezar de nuevo. Pero Lydia aún se siente bajo una nube. ¿Sí? ¿Eres el más alto? Y además, siento mucho miedo. Quiero saber qué es esto y por qué a mí. Y quiero saber algo más de esto. Entender bien de qué se trata y por qué ocurrió. Ni siquiera sé si saben por qué ocurre, pero me gustaría saber por qué. Lydia decidió proseguir la investigación con los científicos de Boston para ver si pueden dar una explicación adecuada a este misterio. Lydia y su familia aportaron más muestras de mucosas, pelos, sangre y orina. ¿Serán la prueba concluyente del quimerismo de Lydia? Los primeros resultados no mostraron ADN doble. Lydia ahora aportó un Papa Nicolau. Este examen mostró 2 grupos de ADN completamente distintos. Es posible que Lydia sea quimérica solo en los ovarios. ¿Podría ser? Sí. Quimérica solo en los ovarios, es posible. Pero necesitaríamos muestras de tejidos de todos los órganos del cuerpo para llegar a esa conclusión. Lydia dio a luz 3 hijos. Creo que la respuesta aún está en sus óvulos. Los médicos también dudan de un diagnóstico de quimerismo, dado que Lydia ahora está embarazada de su 4º hijo con Jamie. Existe la posibilidad de que el ADN de su Papa Nicolau esté vinculado con su embarazo, aunque parece probable que Lydia sea quimérica. Si no se hubieran sometido a pruebas de ADN, tanto Lydia como Karen Keegan habrían pasado su vida sin saber que eran quiméricas. ¿Cuántos otros quiméricos como Karen y Lydia andan por ahí? Nadie lo sabe. Quizá nacieron muchos más quiméricos de los que podemos imaginar. No se sabe con certeza con qué frecuencia ocurre esto. Si no recurres a los médicos a causa de un problema y pareces un hombre o una mujer normal, puedes tener una vida muy normal y no llamar la atención de nadie. Mi esposo y yo siempre dijimos que quizá haya mucha más gente quimérica por allí y que no hay muchas razones para que realmente termine bien.